Shalom Alejem, bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un programa que se realiza en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y se mira en el mundo entero por www.historiadelfuturo.tv y www.dileunomigo.org, y se realiza acá en la Iglesia Bautista Betania del Ecuador, donde el pastor Arturo Norero también les da la bienvenida. ¿Qué tal, Arturito, che? Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos en todo el mundo. Desde Quito, Ecuador, a toda la nación ecuatoriana y al mundo entero, que Dios les siga bendiciendo, y bendito sea el Señor que nos permite ilustrar a todo su pueblo con la bendita palabra de nuestro Dios. Un abrazo a nuestros hermanos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, donde pronto estaremos realizando campañas, también en Guatemala, Honduras y Salvador, donde pronto estaremos realizando una gira por todo Centroamérica, desarrollando temas de profecía bíblica y hablando mucho sobre lo que tiene que ver en la apologética, sobre esta doctrina de la teología de la prosperidad versus teología de la santidad. Amén que sí, así que muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todas sus cartas, por sus llamadas, para apoyarnos, para motivarnos, para impulsarnos a seguir adelante, y bendito sea el Señor por un pueblo tan fiel como son ustedes, con su sintonía, que no se pierde ni un solo mensaje y que ya están listos con 4 cosas: una actitud de aprender, Biblia, papel y lápiz, y con esa hambre de querer escuchar palabra de Dios, David. Gracias, Arturo. Habíamos quedado que en el infierno existen gusanos que nunca mueren. Marcos 9, 43, 44. Así dice el Señor tu Dios: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. David, en el infierno el fuego no puede ser apagado. Arde constantemente y quema. Si es de que estas personas tienen mano en el infierno, por ende tienen pies, y si tienen pies, tienen orejas, tienen nariz, entonces los 5 sentidos son atormentados. Lógico, Señor, porque usted pecó contra Dios en vida con los 5 sentidos. Por tanto, los 5 sentidos son atormentados. Y hay un gusano que atormenta a todo aquel. Y taladra. Ese cuerpo se taladra. Así como en la tumba el gusanito va comiendo el cuerpo de carne y hueso, en el infierno ese gusano taladra. Es más, para los que tuvieron la experiencia de ir al infierno, estos chicos colombianos me contaron algo impresionante. Ellos vieron, Arturo, gusanos de 45, de 50 centímetros que taladraban el cuerpo de las personas y le entraban. Imagínate que se metan por la oreja. Traspasan todo, auténticamente todo, Arturo. Y ese es el tormento para los de inmoralidad sexual. En el infierno no todos sufren igual, todos sufren de acuerdo al grado de maldad y de pecado que tuvieron y de acuerdo al grado de luz de revelación que tuvieron. Por tanto, en el infierno los que más sufren no son los satanistas, no son los brujos, no son los hechiceros, sino los cristianos que retrocedieron, falsos cristianos, medio cristianos que retrocedieron de la fe. Porque segunda de Pedro, primera de Pedro, dice, mejor le fuera no haber conocido el santo camino de la verdad que tras haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Dónde fue? Exactamente como el perro que vuelve a su vómito. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22, que dice así el Señor nuestro Dios. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Salmo 73, verso 27, porque aquí que los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y Ezequiel 33 dice: si el justo confiado en su justicia hiciere maldad, todas las justicias le serán borradas. De igual manera, el perverso que se arrepintiere de todas sus injusticias serán perdonadas por completo. Pero en vida. Pero en vida. Porque, mijito, donde que hay algunos que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, dejo de ir un año, voy a pecar bien este año, al próximo año vuelvo a la iglesia, ¿qué tal si la muerte lo alcanzó? Pero, Señor, yo fui a la iglesia. Qué pena, mijito, también el diablo viene al culto, pero no convierte nunca. El fuego del infierno arde constantemente. Habíamos visto que el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 13:41, el Señor nuestro Dios dice de la siguiente manera: aquí vean la parábola del trigo y la cizaña. enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, David. En el infierno hay fuego. Job 28:5. De la tierra nace el pan y de ella está toda como convertida en fuego. El infierno arde en fuego. Es más, Lucas 16:24. Lucas 16:24.
Así nos dice el Señor nuestro Dios. Lucas 16:24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sí, Señor. Es más, Cantares 8, verso 6. El infierno es lleno de fuego. La Biblia dice, ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Es decir, que el infierno arde a una temperatura incandescente, y los condenados vaya que la sienten. Y no tendrán consuelo ni descanso jamás. Es un lugar terrorífico, Arturo. La gente en el infierno es castigada de acuerdo al grado de culpabilidad y de pecado. Lucas 12, 47, 48. Y esto es algo importante lo que vamos a aprender ahora. No todos van a recibir el mismo castigo. Les repito, es muy importante. Los que se descarrían de la verdad sufren más que cualquiera. Lucas 12. Versículo 47-48, esto vale para los sacerdotes católicos, para las monjas, para los falsos predicadores y todo aquel que alguna vez enseñó la verdad y luego se descarrió de ella. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ajá. Mayor condenación. Qué tremendo. Hay un versículo del Mesías, dice, más a cualquiera que enseñare un precepto de estos, por pequeño que fuera, será llamado grande en el cielo. Eso está en Mateo Qué capítulo. tremendo el Mesías. Escucha lo que dice esto para nosotros los predicadores, vale para nosotros. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de Dios, de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Uno de los grandes pecados de los fariseos hipócritas era que recorrían mar y tierra para conseguir un prosélito, un creyente, y una vez que lo convertían lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. O sea que el discípulo sería peor que el maestro. Así es, Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta tiene que ver mucho con las falsas iglesias donde en vez de discipular hacen lavado cerebral, con algunas comunidades que trafican con la fe, por ejemplo. Y justamente, David, algo que vamos a estar próximamente hablando, y por favor no pierdan la sintonía de estos programas, es sobre lo que ocurre en los encuentros. Ay, 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 ay. Y déjeme decirle algo, a ustedes que están enseñando esta doctrina falsa, lo hacen solamente para sacar dinero, porque los encuentros dan plata, buen negocio. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, David. Sí, señores, que ese es el problema, que van a hacerles lavado cerebral, no hacerles... Mire usted, y lo más terrible es que hay gente que predica el evangelio y está yendo recién al encuentro. O sea, que estos tipos nunca se encontraron con Dios. ¿Qué predicaron todos estos años? Así es, y tengan mucho cuidado de esa basura, hermanos míos, y nosotros bíblicamente estaremos desmenuzando lo que acontece y cuál es la doctrina chueca y satánica detrás de estos encuentros y por qué nosotros estamos en contra de eso, hermanos míos, para que no te laven el cerebro y no te roben la plata. Conste que te estamos advirtiendo. Si te están invitando a un encuentro, no vayas. Y sal de esa iglesia falsa. Y escúcheme bien, atiéndame, yo conté y denuncié en un programa anterior que hicimos con Chatense y Bonilla Arturo. En Colombia en los encuentros le dicen a la mujer esto, confiésele, el marido confiesa a la mujer. Usted tiene que confesar para ser libre. Confiese, confiese, confiese. ¿Qué pecado cometió contra su mujer? Y el hombre agarra y confiesa. Te engañé con fulana, sutana, mengana y perengana. Listo. La mujer queda atónita. Nunca se imaginó. Pero luego le toca responder a la mujer. Y empieza a contar con quienes lo engañó al marido y se acabó el matrimonio. Y dígame usted si el pastor responde en eso. Y vuelven a lo que la teología católica lo llamó la confesión. Dígame si no es la misma basura. Y eso doy yo fe, hermanos. Aquí han venido a nuestra iglesia, la iglesia salidos de Bautista comunidades de fe. Justamente a decirnos que en los encuentros les han obligado a confesar eso y sus matrimonios se acabaron y están totalmente destrozados. Por gente que no tiene cerebro. Si ya Cristo perdonó y ya Cristo olvidó, ¿por qué tenemos que recordarle a la gente la basura que hemos hecho? Ah, entonces vámonos a Malaquías. Yo he hecho a lo profundo del mar tus pecados, Miqueas, perdón. Y esto, sin embargo, los hacen escarbar en pecado, ni siquiera el suyo, sino del ancestro. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, el Señor nuestro Dios dice así. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad,
no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, David. Aquellos que dicen que uno está pagando por el alma del Padre, el alma del Hijo, vea Ezequiel capítulo... Todo eso oiga, hermano, y para eso estamos aquí, ¿eh? De una vez sea libre de toda esa basura, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Y voy a darte algunos versículos, mis amados hermanos, para que tú quedes libre de esa basura. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El Señor tu Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Adicionalmente, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24, 16, David. En el quinto libro, el Señor nuestro Dios nos dice así. Deuteronomio 24, 16. Ya me voy a comer el micrófono. Así dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Yo tengo una pregunta para estos falsos apóstoles y falsos profetas que le dicen: usted tiene que confesar el pecado de su ancestro para ser libre. Usted está cargando una maldición generacional. Oiga, predicador mentiroso y falso, si usted está viendo esta palabra, este versículo es para usted. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios Padre te adopta porque a todos los que le recibieron les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme bien. Les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Y Dios te adopta como hijo. Dime qué transmisión generacional de maldición te va a pasar Dios. Adicionalmente, segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 4 dice: de 25 años era Masías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado el rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Entonces lo que están predicando estos pseudos apóstoles en los encuentros es una forma de ganar plata. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer sentir a la gente esclava para sacarle plata, para darle la libertad a cambio de dinero. Y como dice Pedro, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Dese cuenta, hermanos, y nosotros por eso predicamos un evangelio de libertad. Miren. Claro, donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, pero estos le siguen haciendo sentir a la gente esclava y de pecado ajeno. Y hacerse sentir sucio y culpable, y creyendo que esa culpabilidad se quita con el dinero, o bendiciendo a un apóstol, a una profetisa, pactando, o a un mentiroso. Juan 8, 31 al 36, la palabra del Señor nuestro Dios nos dice así, David. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, escúcheme bien aquellos que practican liberaciones, y que dicen a la iglesia: hoy necesito liberación, y que el pastor o la hermana me libere. Escúcheme bien esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Señor quien liberta. No es el hombre, no es el ministerio, no es la iglesia. Es el Señor. Y hay muchas prácticas satánicas de ocultismo que están ingresando ahora a las iglesias. Ya no hay limpias satánicas donde uno va donde el brujo, donde le pasan la hierba o el huevo. Ahora lo que pasa es que van a las iglesias y sale el pastor cantándole la macumba para hacer liberación. Eso no es bíblico. Quien libera es la palabra del Señor y el Señor mismo. Claro, y hay que ser claro. El único pecado bíblico que hay entre los pocos, tal vez, rebuscando, que atrae maldición generacional, es la idolatría hasta la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios. Pero en el momento en que el idólatra se convierte, toda la maldición ancestral es rota. Y justamente de eso vamos a hablar ahora mismo. Le doy Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Claro. Es la única vez, y ese texto lo sacaron del contexto con el pretexto de sacarte plata. Éxodo 24 al 6 dice: el segundo mandamiento del Señor tu Dios:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando el idólatra se rompe la maldición. Y ahí viene, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Claro. Ahí está bien claro, hermano. Se rompió la maldición en el momento de la conversión. Por supuesto. Y no vas a llevar tú la desgracia. Ahora, sí quiero ser bien claro en esto. El mal ejemplo, eso sí se hereda. El mal ejemplo, no las maldiciones generacionales. Si yo soy borracho, es más que seguro que mi hijo será un borracho. Y es más que seguro que mi nieto será un borracho. Porque yo puse el mal ejemplo. El mal ejemplo en la casa, eso sí, se clava y se lo lleva y se lo impregna en la conducta de nuestros hijos. Por eso que la palabra del Señor nos manda a nosotros los padres a ser ejemplo. Si mi hijo va a ver que yo le falto el respeto a la madre y lo golpeo, cuando ellos crezcan van a ser igualitos con sus esposas. El mal ejemplo sí se hereda, porque esa es una vivencia que se practica. Pero la maldición generacional, hermano mío, eso es puro cuento. En el momento en que tú te arrepientes, eres libre. Porque el Señor te da la libertad. Claro, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Y Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y si usted todavía sigue confundido, es porque le están predicando una doctrina chueca que no le da paz. Y no le dejan ver estos programas para que aprenda. Y Safe de lo saca plata. Rápido, acerca del infierno nuevamente, Arturo. El infierno tiene barrotes y cárceles. En el infierno está lleno de celdas. Y las celdas no son como las celdas de las cárceles, Arturo. Son celdas como unas cuevas en que la gente está en esta posición y el fuego lo quema. Todo el tiempo. Son celdas donde ni siquiera pueden darse la vuelta. Y donde el fuego los quema todo el tiempo. Comprobemos con Isaías 38:10. Isaías 38:10, la palabra del Señor nuestro Dios nos dice así: yo dije, a la mitad de mis días iré, a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Tremendo, o sea que el infierno tiene puertas, el cielo también, Apocalipsis 4, verso 1. Este es precioso, David. Esto de verdad, qué maravilloso como el Señor lo llama a Juan para enseñarle las cosas que pronto iban a acontecer. Pronto se abrirá la puerta en el cielo para el arrebatamiento de la iglesia, prepárese usted para entrar por allá. Amén que sí. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y corroboro que el infierno también tiene puertas. Con Mateo 16:18 el Mesías le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En el infierno hay celdas donde la gente está encerrada, no son celdas donde están de pie, sino están encorvados y el fuego los quema constantemente, de acuerdo al testimonio que nos dieron los hermanos colombianos y muchos que tuvieron experiencia en el infierno. Más los gusanos y todo ese dolor y toda esa aflicción y toda esa angustia. Los gusanos entran por los ojos, salen por la nariz. Arturo, en el infierno están los que odian y guardan rencor, Mateo 5:22, los que no perdonan. Ay, 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 usted primo, que no ha perdonado a su prima, hijos, a sus padres, hermanas, ya llevan 7 años, van a la iglesia y no se perdonan. El Señor tu Dios dice así: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y primera de Juan 3:14-15. ¿Ya? Primera de Juan 3:14-15. Vamos a ver que el que no perdona es llamado homicida o asesino. Eso es verdad. Así dice la palabra de Dios. Interesante esto, bastante. Primera de Juan 3:14-15 dice. Y nosotros, no, 3:14-15 dice. Esto de la palabra fatuo, voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional, por favor, para que quede un poco más claro. La Nueva Versión Internacional dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será sujeto a juicio delante del tribunal. Escuche, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al consejo, juicio al consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto a juicio del infierno. Y primera de Juan 3:14-15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los adúlteros van al infierno. Veamos por favor Marcos 9:43-49. Otra vez Marcos 9 vuelve a ilustrarnos de que en el infierno la gente tiene cuerpo y ese cuerpo se quema. No es como los testigos de Jehová que no entienden esta verdad espiritual, porque como le dijo Yeshua
a Nicodemo, si te digo las cosas terrenales y no las entendés, ¿qué será si te digo las cosas espirituales y celestiales? He aquí una celestial, en el infierno los condenados sienten fuego y se queman. Lea. Marcos 9, 43 y 44. Al 49. Al 49 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, de donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora ve a Hebreos 13:4, los adúlteros van al infierno. Hebreos 13:4, qué hermoso versículo hablando del matrimonio. El Señor nuestro Dios nos dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Alguien no entiende qué es fornicario? Explíquenlo. Fornicario significa tener sexo, relaciones sexuales sin casarse. O antes de. Está prohibido arrejuntarse, como decimos vulgarmente aquí en el Ecuador. Que el papel no sirve para nada, si tú me amas y yo te amo, juntémonos de por vida. Cuento. Eso se llama fornicación. Fornicación, tener sexo antes del matrimonio o estar unidos sin casarse, eso es pecado, se llama fornicación y adulterio, que estando casado tiene relaciones sexuales con otro hombre u otra mujer. Sin casarse, ¿no? Claro, casados con otra pareja. Claro, ahora quiero mencionar algo que me parece importante acá en esto, Arturo. Es importante mencionar 1 Corintios 6, 9, 10. ¿Quiénes van al infierno? Ahí, además de los fornicarios y de los adúlteros, hay un grupito sexual no identificado que la Biblia los llama homosexuales. Escuche bien esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son estafadores? Cuando hablas de estafadores no solamente estamos hablando en el nivel secular, de uno que con fraude engaña a otra persona para sacarle ventaja y sacar ganancia ilícita en una estafa. En Europa se lo conoce trufa, una estafa. Pero en la iglesia también hay estafas. Cuando uno predica un evangelio torcido, chueco, mentiroso, engañador, para sacar provecho. Esos estafadores no heredarán el reino de los cielos, David. Porque predican por ganancia deshonesta. ¿Quién más va a...? Dios se encarga ¿cómo te digo yo? A esa gente que ha cometido tanta maldad, Dios los ha endurecido y les tiene preparado el infierno. Mira, 2 de Pedro 2, versos 9 y 10. Oye, interesante es este versículo, es bien interesante. 2 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, que hablan mal de Dios, que es la potestad superior. Difaman a Dios. ¿Quiénes más van al infierno? Los que practican una religión ajena a la verdad, una religión torcida, una creencia torcida y chueca. Mateo 23:15 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Este me parece el G12, ¿no? A conseguir gente para meter a la célula como sea. Y una vez que lo consiguen, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Porque les obligan también a ellos a buscar a otros incautos para que sigan el mismo procedimiento. Y claro, y creen que están sirviendo a Dios cuando realmente están sirviendo al diablo con un método que es humano. Ellos hablan mucho de avivamiento. La palabra avivamiento no aparece en la Biblia, lo que hay es arrepentimiento. Esa es la palabra que Dios no manda en la Biblia. Otro detalle importante, Arturo, Colosenses 2:8-9. Colosenses 2:8-9, el Señor precioso nuestro. Los que tienen creencias equivocadas van al infierno por no creer la Biblia, por no creer la palabra de Dios como base de fe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Déjeme decirle, hasta aquí hemos llegado a describir las características del infierno, pero ahora vamos a entrar a describir otro lugar de tormento, el cual es el lago de fuego. Déjeme decirle esto, una aclaración importante en este momento. Atiéndame bien. El infierno no es un lugar definitivo. El infierno es un lugar temporal donde están siendo condenados están siendo atormentados los condenados por dos cosas: demonios y el fuego. Y los gusanos. Y aparte su propia conciencia. 4 cosas atormentan a un condenado en el infierno. Primero, el fuego. 2, los demonios. 3, su propia conciencia. ¿Y qué dijimos en otro? Los gusanos. 4 cosas atormentan al condenado en el infierno. Pero los que están en el infierno saldrán de allí. Sí, claro. ¿A qué? Al juicio final. Vamos a Apocalipsis 20:13, el día del fin del mundo. Ese día salen. Eso se acerca. Dice así. Apocalipsis 22 del 11 al 13. 20:13. Sí, del 20 del 11 al 15. Vamos adelante, sí señor. Ya, dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Alto. Fin del mundo, huyeron la tierra y el cielo. Se acabó el cielo y la tierra. Cielo y tierra pasan, ahí se acaban. O sea que es mentira que vamos a reinar aquí en el cielo y vamos a tener aquí el paraíso terrenal. No, señor. No, sí, eso es verdad. Momento, le explico. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Luego vienen 7 años de angustia en este planeta. Luego viene el Mesías, segunda venida, establece un gobierno en la tierra por 1000 años. Luego de los 1000 años el diablo saldrá de su prisión y engañará a las naciones. Y provocará la 4ª guerra mundial, y en ese momento, fin del mundo. Al hacer fin del mundo salen los que están debajo del planeta Tierra, que está en el mundo. Esos condenados salen de las profundidades y se paran delante de Dios el día del fin del mundo. Pero no es que va a quedar la tierra aquí y van a reinar algunos 144.000 como enseñan falsas doctrinas. No. La Biblia, y esto va para los testigos de Jehová. Jesucristo dijo claramente en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, no para que 144.000 picarones se salven. ¿Y de dónde eran la nacionalidad de esos 144.000? Y los 144.000 serán judíos de carne y sangre que salen a predicar luego del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no acaba la evangelización, es tarea de los judíos. Con nosotros comienza, con nosotros acaba. Ahora no estoy diciendo yo que voy a ser uno de los 144.000, lo que estoy diciendo es que judíos de carne y sangre, no falsos judíos mesiánicos, porque hay falsos, habemos verdaderos y hay falsos, sí saldrán a predicar, pero no nos vamos a entretener con ellos. Vamos a ver, salen del infierno a juicio, fin del mundo y juicio final. Apocalipsis 20:11, vuelvo a repetir entonces hasta el 15, que dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Alto. Los libros fueron abiertos y el libro de la vida. Quiere decir que cada persona tiene su propio expediente. Y como en un tribunal terrenal, usted se presentará ante el juez llevando su propio expediente. Es decir, por esto me juzgan, señor juez. Ahí tiene. Y todos llevarán su propio librito ahí. Todos, en ese libro están anotados todos, absolutamente todos los pecados de una persona. Jesucristo dijo, en aquel día darán cuenta de cada palabra ociosa que salió de sus bocas. Darán cuenta de todo pensamiento, sentimiento, acción, pensamiento, palabra, lo que pensó y no lo hizo, lo que sintió y no lo hizo, lo que pensó y no lo habló, lo que habló y no debió haber hablado. Todo está anotado con la hora, fecha, mes y año para acusarle. Todo está anotado en un libro que contiene todos tus pecados desde el primero hasta el último. Todo será puesto está en ese expediente con el cual comparecerás ante Dios. Y otro es el libro de la vida. Así es. Y el 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Es decir, que los que se ahogaron en el Titanic se paran ahí. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Un cachito, un segundito. Y la muerte y el infierno entregaron a los muertos. Es decir, que los que están en el infierno salen y se paran delante de Dios. Ya están sufriendo ahorita. Lo peor es que todavía no recibieron sentencia. Ay. Ahorita los está atormentando el diablo, pero después vamos a ver quién nos atormenta a ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿en el libro? Fue lanzado al lago de fuego. Y vuélvelo a leer, por favorito. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿cuál es la muerte segunda? Esa parte me interesa. Vuélvala a leer, por favor. Ten mucho gusto, Arturo. Con todo gusto. 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, Arturo, si hay una muerte segunda, es que hay una muerte primera. Así es. Vamos rapidito. La muerte primera no es llegar a la tumba, porque también los creyentes cristianos llegan a la tumba. Arturo, esto es importante. La muerte primera es entrar al infierno. Y la muerte segunda es pasar del infierno al lago de fuego.
Ah, pero un cristiano que ama a Dios experimenta la muerte primera o la segunda. Ninguna de las dos. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos, porque para Él todos viven. Amén que sí. Y ojo, el que cree en mí tiene vida eterna, no muerte eterna. Ah, o sea que un borracho, vamos a poner un ejemplo. Un borracho está cruzando una carretera y viene un carro y lo embiste a toda velocidad y lo mata. Ese borracho inmediatamente va al infierno. Muerte primera. Listo. En el día del juicio final el borracho sale delante de Dios con su expediente. Y el Señor lo juzgará por cada uno de sus pecados y le dirá, para colmo de males, tú nunca te arrepentiste aunque te predicaron. Te predicaron tantas veces. Estabas viendo el programa Historia del Futuro tal día, habían 2 predicadores que estaban hablando mi palabra, tú te burlaste, tú te reíste, dijiste hay que disfrutar la vida se vive una sola vez, comamos y bebamos que mañana moriremos, y esa noche fuiste atropellado por un carro y moriste, era tu última advertencia y no te diste cuenta. Llegaste al infierno por el pecado de alcoholismo, y mi palabra dice que ningún borracho entrará al reino de Dios. Por tanto, hoy que saliste del infierno, porque llegaste ahí por borracho, hoy, como tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, pasarás al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, o sea, muerte primera es llegar al infierno y muerte segunda es pasar del infierno al lago de fuego después de recibir su sentencia definitiva ante el juez del universo, el cual es Dios. Qué increíble, David. Qué tremendo. Y por eso, mire, y uno podría pensar, bueno, aunque sea si hay un ratito de descanso del infierno, en el traspaso del infierno a el lago de fuego, ahí hay un ratito de ya no quemarme. Estarás en la presencia de Dios, hermano. ¿Y con qué cara? Avergonzado. ¿Y con qué y ya cara? sabiendo que eres culpable. No hay descanso. No hay descanso. Ahí van a ir a objetar, ahí van a ir a objetar. El día del juicio final será muy largo, no será un día de 24 horas, Arturo. ¿Sabe por qué? Porque cada uno va a ver su propia vida juzgada. Miles de millones de personas, uno por uno, van a comparecer ante Dios. Los que dicen que no hay Dios lo tendrán que ver cara a cara y a ver si hay Virgen María o Santito que lo salve. Ah, sí. Eso es bien clarito, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice bien claro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más, no se equivoque. Y el Hijo de Dios era juez de vivos y de muertos. Y esto es interesante, Juan 5, 28, 29, Arturo. Con mucho gusto. Qué bello, hermano. Juan 5, 28, 29. Este estudio es fascinante. Estamos ya prácticamente cerrando este ciclo de temas sobre la vida después de la muerte. Amigos televidentes, el siguiente ciclo estamos analizándolo con Arturo. Uno de los temas que nos interesaría tocar es el Espíritu Santo. Amén que sí. Unos 5 o 6 programitas de eso. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y claro, a condenación, o sea, resucitan para ir al lago de fuego. Pobre de ellos. 12:2 de Daniel, voy a leer yo, acá lo tengo a mano, Arturo. Y todos los que duermen en el polvo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, al creer en Yeshua como el Señor, el único que puede dar vida eterna es Él. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero ser claro, Arturo, en un pasaje que no me puedo olvidar, este momento viene a mi mente, es importantísimo. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que la vida acaba en la tumba? Lo hemos visto, que ellos toman al pie de la letra a Salomón. En 9:4 de Eclesiastés dice, los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y no tendrá más parte alguna en lo que cese debajo del sol. Según los testigos de Jehová, escúcheme bien, los muertos nada saben en la tumba. Lo hemos rebatido hasta la saciedad, eso es mentira. Salomón no conocía nada de la vida después de la muerte. Entienda que la vida después de la muerte se viene a conocer por medio del Mesías, porque, si mal no me equivoco, 1 Timoteo 3:10, sí, 3:10 me parece, Arturo, o 3:16, dice que el Evangelio salió a luz por medio del Evangelio, que la inmortalidad salió a luz por medio del Evangelio. A ver, Pero como Salomón no conocía Evangelio, ¿qué de inmortalidad podía hablar? así es. Segunda de Timoteo 1:10, David dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué contundente este versículo. Arturo, ese es el problema del testigo de Jehová. Él no entiende la vida después de la muerte porque se lo pregunta a Salomón y no al Mesías. La inmortalidad vino por medio del Evangelio. Salomón nunca escuchó el Evangelio. Salomón vivió antes que el Mesías. Uno dirá, pero Salomón era el hombre más sabio. Sí, pero el Mesías dijo que aquí uno mayor que Salomón. Y él, Mesías, que es el Hijo de Dios, es más sabio que Salomón. Salomón habrá sido el hombre más sabio, pero el Mesías es la sabiduría de Dios hablando. Amén que sí. Entonces el Mesías saca la inmortalidad por medio del Evangelio. El Evangelio significa transformación y vida. Entonces,
Los testigos de Jehová prefieren creerle a Salomón que al Mesías, y ahí es donde se extravían. Y Jesucristo fue el que dijo en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro, y en otro pasaje de la Biblia el Mesías es más contundente cuando declara de una manera textual y frontal, Arturo, algo que a mí me deja bastante pensativo. El Mesías declara que Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. Amén que sí. Lo vemos en el libro de Mateo. Enseguida les doy la cita bíblica. Mateo capítulo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es que mira el problema que se presenta ahí con el matrimonio del levirato, léalo todo el contexto. Con mucho gusto. Desde el 29. Vienen los fariseos y le hacen una pregunta de la resurrección, es interesante esto. Sí, ¿leo usted desde el 23? Sí, señor. Estaba hablando Mateo 22, del 23 al 33. Sí, señor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ah, esto, exacto. Es que escucha, Arturo, los saduquim o saduceos abrazaron la doctrina de Salomón, que pensaba que no había resurrección, que no había nada. Entonces los saduceos y Salomón se convierten en los antepasados de los testigos de Jehová. Creen lo mismo. Ajá. Diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Este es el matrimonio levirato, el que hay en mi tribu, en la tribu de Leví. Así es. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Qué pregunta que le hacen al Señor. Qué tremenda pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Qué pregunta. Entonces respondió Jesús. Pero mira esto, es que estos saduceos no creían en la resurrección, estaban tendiendo una trampa, porque ellos ni siquiera creían en eso. Y se lo estaban poniendo dificilísimo para que el Señor se haga tremendas confusiones, pero aquí está la sabiduría andante. Ahí está, lo que Salomón no hubiera respondido, el Mesías responde. Escuche, testigo de Jehová, usted no es testigo de Jehová, usted es testigo contra el Dios vivo y verdadero. Testigo contra. Así le dice el Señor. Erráis. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que el testigo de Jehová ignora la Escritura porque encima la tergiversa, porque la Biblia del testigo de Jehová es una Biblia adulterada y encima ignora el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Claro, porque lo grave hubiera sido que el Mesías diga: yo fui el Dios de Abraham. Que Abraham ya ni existe. Pero dice: yo soy, presente continuo. O sea que tanto Dios como Abraham están vivos. Pero ya Abraham había muerto hace cuánto. Ahora hay otro detalle interesante con esto que en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. Es que en el cielo Dios no está celebrando matrimonio, compadre. No hay registro civil, no se están celebrando bodas en el cielo. La única boda que se celebra en el cielo es cuando la iglesia se case con el Hijo de Dios. Amén. En las bodas del Cordero, compruebe con Apocalipsis 19:11. Amén, que sí. Esa es la única boda que habrá en el cielo. Ya en el cielo no va a haber o sea que, claro, o sea que si los solteros no nos casamos en la tierra, estamos fregados. En el cielo no nos casamos nunca. Apúrate, David. Apúrate, David. Tremendo problema. Pero el problema es la suegra. El problema es la suegra. Lea usted. Apocalipsis 19:9 dice así: el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y lee el 7 y el 8, dice: gocémonos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, que en el cielo nadie se casa, excepto la iglesia con el Mesías. Es el único matrimonio en el cielo. Acá los fariseos y los saduceos estaban tratando de tender una trampa, pero el Mesías revolcó por completo. Yo creo, es que, le repito una vez más, Salomón y los saduceos son los antepasados de los testigos de Jehová. Y si el testigo de Jehová no se arrepiente, será testigo de su propia condenación. Claro, y va a creer en el infierno, pero demasiado tarde. Y si usted es testigo de Jehová y se siente ofendido y molesto por este mensaje y le parece duro, más duro es ir al infierno. Ustedes, los testigos de Jehová, están engañando de casa en casa,
haciéndole creer a la gente que Yeshua no es Dios, que no hagan transfusiones de sangre, porque ustedes prefieren ver a su madre, a su hermano, a su hijo muertos, antes que pasarles sangre. Cuando Jesucristo dijo que no hay más grande amor que el que uno ponga la vida por su amigo, y Levítico 17:11 dice que en la sangre está la vida, ustedes que andan diciéndole a la gente que no hay infierno, pues van a creer en él cuando estén ahí dentro y no puedan salir. Mentirosos, arrepiéntanse, porque la Biblia dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. Y a cualquiera que añade, quite o modifique una sola letra de la Biblia, Dios le quitará del libro de la vida. Escúcheme bien, ustedes que están acostumbrados, testigos de Jehová, a añadir, quitar, modificar letras en la Biblia, esperen lo que les espera. Mire, eso es para usted. Apocalipsis 22:18, y por favor copien estos versículos que les vamos a dar. Que Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, el Señor tu Dios te dice así. Y por favor pon mucha atención y ten mucho cuidado. El Señor tu Dios dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Miren, lo que tienen los testigos de Jehová no es Biblia, lo llaman la traducción de las Sagradas Escrituras, pero una traducción a su imagen y semejanza, toda una mentira. Pero rapidito, Arturo, la muerte segunda es cuando el pecador pasa del infierno al lago de fuego, y el mar entregó a los muertos que había en él, Apocalipsis 20:13, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es el lago de fuego, David? El lago de fuego no se sabe dónde está. Arturo, no se tiene certeza dónde se encuentra el lago de fuego. Este es un misterio. Pero en el lago de fuego va a ser echado al infierno. ¿Cómo funciona eso? Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que la muerte segunda es cuando el infierno mismo salga lanzado al lago de fuego. Un ejemplito: usted en su casa tiene el basurero, todos los días barre la casa y mete la basura en ese basurerito, pero de tanto uso se envejece. Un día llegará el camión de la basura y usted lanzará basura y cajoncito al basurero, al camión de la basura. O sea que el infierno, que es el recicladero ahorita de la basura, ese también será lanzado al lago de fuego. Otro detalle interesante para finalizar: usted no se alegre de expulsar demonios, alégrese de esto. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Esto es clave. En el infierno y en el lago de fuego el tormento es eterno, no hay descanso. Apocalipsis 14:9-11, Arturo. En el infierno nunca se para de sufrir, tampoco en el lago de fuego. Apocalipsis 14, 9-11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto, Judas se había ahorcado, y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos.
3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Hay un solo medio para llegar al cielo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es una religión. Es Yeshua, Jesús el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darte vida eterna y perdón de pecados. Acéptalo en este momento, reconoce a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. El que cree en Él tiene vida eterna. Asiste a una iglesia sana, a una iglesia de doctrina sana. Ora, lee la Biblia y prepárate porque el Mesías viene pronto. Arturo, estamos sobre el tiempo. Mil gracias. Este ha sido Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Véalo ustedes en las direcciones que aparecen en pantalla en internet. Shalom, Arturo, gracias. Shalom, buenas noches. Gracias. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין